En la unidad número 6 vamos a volver a lo que es el proceso de la lectura, pero de una manera más profunda. Vamos a entender lo que es el proceso de la lectura y el proceso de la escritura. Ahora bien, leer. Leer es entender, es comprender. Si usted toma un texto, lo lee, pero no comprende y no entiende, usted no ha leído. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque para que se logre ese proceso debe haber un análisis, una síntesis y una crítica sobre ese texto, es decir, comprender en totalidad lo que el texto le quiere decir. Un lector debe tener una actitud para recibir ¿qué? Para recibir la información que tiene ese texto. Es una experiencia, cuando se abre un libro, cuando se logra leer, ya sea un texto digital o cualquier otro texto, se logra de alguna manera, ¿verdad? Una experiencia cultural, es una persona que recibe una información de alguien que está emitiendo nuevos conocimientos, nuevas ideas y que le va a permitir ampliar su formación, sus conocimientos. Ahora bien, ¿cómo leer? Existen muchos métodos para leer. Hay expertos que tienen metodologías específicas de cómo deben adquirir esa cultura de la lectura. Ahora bien, es importante en una primera lectura hacer un reconocimiento general del texto. Eso le va a permitir determinar a qué género está referido. Es decir, si es un género ensayístico, si es narrativo, si es poesía, qué tipo de texto está leyendo. Si es un periódico, un texto periodístico, una información de un texto descriptivo, de científico, ¿verdad? Partes que lo componen. ¿Qué partes componen ese texto? Ubicar los títulos, el prólogo, los índices, los capítulos, ¿para qué? Para más o menos tener un criterio o una idea general de qué es lo que nos está mostrando ese texto. E identificar algunas dificultades de tipo lexical, es decir, algunas palabras que no conozca y que necesariamente se deben subrayar o se deben extraer para poder comprender lo que quiere decir en un párrafo. Si hay palabras de un párrafo, hay 10 palabras que usted desconoce, pues es muy difícil que usted logre comprender lo que está escrito en ese texto. En una segunda parte estamos hablando de los argumentos, que sería el proceso de análisis, síntesis y crítica. ¿Qué es los argumentos? Nos van a permitir las razones que afirma o niega el que escribe, ¿verdad? Y crear una estructura, luego crear una estructura para identificar las ideas principales, las palabras clave, que me van a permitir armar una síntesis a través de párrafos o capítulos. Lo puedo hacer desde párrafo o un capítulo completo, identificar qué me quiere decir ese texto. En esta palabra me estaba hablando de estudio, por decir algo. De estudio refiere a, y puedo identificar las siguientes palabras para más o menos comprender el concepto de lo que es estudio. Y luego reescribir las ideas a partir de lo leído, es decir, que quien lee debe interpretar y debe reescribir lo que está de alguna manera recibiendo. ¿Con qué? Poner a prueba los conocimientos que posee como lector y luego llevarlos a una crítica, concebirlos como parte de ello. En ese proceso, el que está leyendo de alguna manera se va a sentir relacionado con ese texto. Por eso la reescritura es muy importante. Luego vamos con la parte de la escritura.